Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para escudriñar las escrituras y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos levantan y nos fortalecen. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré a este canal. Invitarles antes de entrar en el estudio y de entrar en materia, invitarles a que vean este video hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a este material y también a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. También invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura si ustedes quieren aprender cada día más y más de las escrituras. Invitarles a que vean en la cajita de descripción, ahí está toda la información, ahí está el enlace, ahí están los horarios en los que hacemos lecturas grupales en vivo y en directo para que se conecte sin ningún problema. Vamos a continuar entonces con la lectura y el estudio de este hermoso libro de Jueces. Ya sabemos que en este libro pues nos cuenta, nos narra lo que sucedió después de la muerte de Josué, cómo el pueblo de Israel tenía la misión de continuar conquistando, de terminar la conquista que había empezado, ese proceso de conquista que habían iniciado con Josué. Y tenían una tarea porque Dios a Josué le dijo que todavía quedaba mucha tierra por conquistar. Sin embargo, el pueblo de Israel empezó a conquistar esa tierra, pero nos da una información vital y muy especial. Nos dice que ellos no conquistaron la tierra, sino que dejaron con vida a esos habitantes y convivieron con ellos y lo hicieron tributarios. No pudieron o no quisieron llevar a cabo esta tarea. Por tanto, Dios los dejó ahí para, para que fueran una trampa, un tormento y una espina en sus costados. También se nos dice la palabra de Dios que se levantó una generación que no conocía al Señor y cayeron en idolatría, cayeron en los pecados que Dios mismo les había advertido que no cayeran. Y pues como consecuencia vienen una serie de reinos extranjeros, de poderes extranjeros, a oprimir, a dañar, a robar la bendición que Dios mismo les había dado. Y es por eso que Dios levanta una serie de personajes, o lo que la Biblia llama jueces, unas personas que Dios enviaba para liberar al pueblo de Israel. Pero aquí vemos en el libro de Jueces un ciclo que se nos viene repitiendo una y otra vez. Debido al pecado se venía una reprensión, debido al pecado venía la tribulación, venía la opresión, venían unos reyes que los oprimían, que los esclavizaban, que los hacían sufrir. El pueblo sufría, luego venían y lloraban delante de Dios, levantaban un clamor al Padre, Dios los escuchaba y les mandaba un libertador. Ese libertador hacía una gesta, ese libertador venía y liberaba al pueblo de esos reyes. Disfrutaban de paz por un tiempo y luego volvían a caer y volvían a empezar el ciclo. Un ciclo que se repite una y otra vez. Pero hay una particularidad. Cada que se repite, llegan cada vez más bajo. Y usted lo va a notar al estudiar el libro de Jueces. Ahora, después de la aparición de Débora, la profetisa, ellos disfrutan de 40 años de paz, de 40 años de reposo. Y en el capítulo 6, 7 y 8 aparece un nuevo juez, la historia de Gedeón. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 6. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban.
y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dio una palabra, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Aquí vemos entonces en esta primera parte cómo una vez más aparece este ciclo recurrente en el pueblo de Israel. Y nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. O sea, otra vez volvieron a caer en idolatría, otra vez volvieron a caer en pecado, otra vez volvieron a hacer cosas abominables delante de Dios, cosas que a Dios no le gustan. Entonces, aquí hay una palabra que es clave cuando usted lea y cuando usted estudie. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, a causa de esa maldad que hicieron, a causa de ese pecado, vino el reino de Madián y tomó posesión del pueblo de Israel. A causa del pecado viene el madianita. Y aquí este pasaje nos da a nosotros una lección acerca de lo que significa el espíritu de Madián. Si miramos bien aquí en lo que estamos estudiando, los madianitas tenían una característica. Primero nos dicen que eran muchos, que eran innumerables, que venían y devastaban los frutos de la tierra. Dice en el versículo 4 que acampando contra ellos devastaban los frutos de la tierra. O sea, acababan con todo. Todo lo que ellos sembraban, los madianitas venían y se lo robaban, se lo comían. Toda la hierba venían los camellos a comérsela, todo lo arruinaban. Y dice aquí que Israel empobrecía cada día más, porque eran como langostas. Miremos esto, ¿qué características tienen las langostas? La langosta es un animalito que lo devora todo, todo a su paso, y no viene sola, no viene una sola langosta, vienen millones, vienen camadas de millones de langostas y arrasan todo lo que encuentran a su paso. Entonces, pensemos en lo que es el espíritu madianita. Ese espíritu madianita es ese espíritu que viene a arrasar con todo, a arrancarnos, a robarnos la semilla y a traer pobreza, a traer miseria, a traer infructuosidad. A lo mejor usted y yo estamos viviendo ese tipo de quebrantos y ese tipo de azotes. Mire, aquí la Biblia nos está dando una enseñanza y una lección. Y es muy importante aprender a conocer al enemigo para saber cómo batallamos contra él, para saber cómo lo vencemos. Y aquí se nos está presentando ese enemigo madianita. Ahora, vemos entonces que Madián destruía las cosechas, forzaba a los israelitas a esconderse en cuevas. Esto es importante. Miremos que también ahí en el versículo 8 se nos dice, en el versículo 7, perdón, dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta que les trajo una palabra. Mire esto, cuando el pueblo de Israel se veía con el agua al cuello, cuando el pueblo de Israel se veía con la situación crítica, que ya no podían más,
levantaban un clamor. Mire, y aquí viene otra lección. Muchas veces Dios permite que esas cosas pasen para probar nuestro corazón, para que lo busquemos, para que entremos en comunión con Él, en conversación con Él. Y entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que pasarle a una persona? ¿O qué más tiene que pasarle a una persona para que levante su voz, mire al cielo y hable con el Señor? A veces los corazones son tan endurecidos o están tan endurecidos que ni siquiera con quebrantos, con angustias, con este tipo de cosas, quebrantan su vida delante del Señor. ¿Qué está esperando usted para hablar con Dios? ¿Qué está esperando? ¿Qué estamos esperando? Porque la única forma de salir es reconociendo que hay un problema que nos está afectando y clamar al Señor. Y aquí dice que cuando ellos clamaron, Dios trajo una respuesta. Envió un varón, envió un profeta que les dijo unas palabras. Yo os hice salir de Egipto, los saqué de casa de servidumbre, los libré de mano de los egipcios. Esto es lo que les dice Dios. Los libré de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. O sea, la labor de los profetas, de un profeta de verdad, de un profeta real, no es venir a decirles palabras bonitas y ya está. La labor de nosotros como hijos de Dios es decir las cosas tal y como son. Mire, Dios no adorna nada. Y la labor de Dios es llevar a su pueblo a que tengan un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo? Haciendo reconocer que estamos en pecado. Porque ahí viene una realidad. Si la persona no reconoce su situación, su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, nunca va a poder tener una solución. Y esto era algo que también Dios permitía que pasara. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que lo tiene todo, pues no aprecia el milagro. Pero cuando lo hemos perdido todo, cuando no tenemos nada, cuando no tenemos ni en qué caernos muertos, entonces ahí podemos levantar nuestras manos al cielo y decir, Señor, tú nos diste, tú hiciste la labor, lo que tenías que hacer. Dios permite que esto pase para que la persona reconozca al Señor. Y aquí vino un profeta, vino un hombre de Dios. Escuchemos a los hombres de Dios. Escuchemos a aquellos que tienen palabra para nosotros. Mire, y este hombre viene y les dice, Dios les manda a decir, yo hice todo esto por ustedes. Les di palabra, pero no habéis obedecido. Ustedes fueron desobedientes. Y la desobediencia trae maldición, trae gran maldición sobre nuestras vidas. Y a partir del versículo 11 se nos presenta el llamamiento de un hombre llamado Gedeón. El ángel de Jehová, ahí a partir del verso 11, se le aparece a Gedeón y lo llama por un nombre, varón esforzado y valiente. Dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás el abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire que dos veces se nos recuerda y se nos dice en este pasaje que el ángel de Jehová apareció. Y una vez más nos encontramos a este personaje misterioso del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, según hemos estudiado y según hemos podido entender, que el Señor nos dé entendimiento todo el tiempo para poderlo comprender, es el representante del Señor, la cara visible del Señor. Ahora preguntemos, ¿quién es la cara visible del Señor, del Señor Padre, de Dios Padre? El Señor Jesucristo. O sea que el ángel de Jehová es una aparición
de Cristo, del Señor, antes de la encarnación. Y si leemos y seguimos leyendo, primero se nos dice que se presentó el ángel de Jehová, pero luego más adelante dice, y mirándole Jehová, o sea, era Dios el que estaba hablando con él, a través de ese ser, a través de ese ángel que apareció ahí en ese lugar. O sea, se le aparece aquí el ángel de Jehová y le da una misión, lo llama varón esforzado y valiente, mientras trillaba trigo en un lagar. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba trillando trigo para esconderlo de los madianitas, porque los madianitas vienen a comérselo todo, a llevárselo todo, a empobrecer. Él estaba ahí, en ese lugar, escondiendo ese trigo, trillándolo para esconderlo. Ahora, Gedeón tiene una conversación con ese ángel y expresa sus dudas. Gedeón cuestiona la ayuda de Dios y pide señales. Y mire que aquí viene una pregunta bien especial. Mire, dice aquí, en el versículo 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, versículo 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Y bueno, y aquí entra esta conversación. Y una de las cosas que Gedeón le pregunta al Señor es, ¿por qué nos ha pasado esto? Si tú eres Dios, ¿por qué nos ha pasado por qué nos suceden estas cosas? Y es una pregunta que a lo mejor muchos también se están haciendo y se hacen o se habrán hecho en algún momento de su vida. Cuando viven este tipo de situaciones, este tipo de rachas, malas rachas, digámoslo así, desastres, pobreza, todo esto. Entonces mucha gente se pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite estas situaciones? Eso fue lo que cuestionó Gedeón también. Eso fue lo que cuestionó Gedeón. Y aquí está muy claro. Las razones, al principio de este capítulo, cuando habla el profeta, están muy claras las razones por las que esas cosas vienen a la vida de una persona, a una familia, a un país, a una zona. ¿Sabe cómo se llama eso? Consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Ahora, otra vez yo lo digo, muchas veces Dios permite ese tipo de situaciones para probar el corazón, para saber en qué momento la persona va a reconocer y va a hablar con Dios. Pero entendámoslo, este tipo de situaciones vienen como fruto del pecado, de la desobediencia. En algún momento se hizo o se cometió un pecado, o se está cometiendo un pecado, se abrió una puerta de maldición y tenemos que cerrarla. Entonces aquí Gedeón cuestiona la ayuda de Dios, pide señales, incluyendo la ofrenda consumida por fuego. Entonces pide 2 señales. Gedeón quiere convencerse cada vez un poco más de la ayuda de Dios, de que es Dios el que le habla. Entonces le dice, Señor, si eres tú, yo te ruego, dice el versículo 17, que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de 1 efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura.
y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Mire, aquí Gedeón, o a través de este pasaje, conocemos un nuevo nombre del Señor. Mire lo bonito que es conocer y estudiar la palabra de Dios. Y a Dios lo conocemos a través de sus nombres. Y aquí aparece uno: Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Mire esto: Jehová es mi paz. Gedeón se presenta su ofrenda delante de Dios, hace su sacrificio y el ángel aprueba esa ofrenda. Mire que esto es bien especial. Y luego, más tarde o más adelante, nos encontramos con que Gedeón toma una acción. O sea, el Señor le dice: mire, tome un toro del hato de su papá y derribe el altar de Baal que el papá tiene y corta la imagen de acera que está junto a él. O sea, en otras palabras, tenía que empezar a hacer una reforma religiosa, empezando por su casa. Y esto es otra lección también que nosotros tenemos que aprender, que es bien especial. Mire, la limpieza empieza por casa. La limpieza empieza por nosotros mismos, por nuestra misma familia. Sabemos, y el Señor ya le había dicho, le está diciendo a Gedeón, que el problema que tiene Israel es que está entregado a la idolatría, está corrompido en su corazón, y hay que limpiar los ídolos. Y aquí Dios le dice, le da una instrucción: empiece por su casa, empiece por derribar el altar que su papá tiene ahí en medio de su casa. Y Gedeón lo hace. Gedeón obedece. Y aquí vamos viendo una característica. Vamos viendo una característica bien especial en Gedeón. Dios le va dando instrucciones y Gedeón va obedeciendo esas instrucciones. Gedeón derriba el altar de Baal, de su padre, y lo que le gana, le gana el apodo de Jerobaal, que Baal lo persiga o que Baal lo reprenda. Eso es Jerobaal. Y reúne un ejército en contra de Madián. Y aquí aparece en el versículo 34 un punto bien importante. Verso 34 dice: Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neptalí, los cuales salieron a encontrarles. Mire, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. En este libro de los jueces vamos a ir encontrando esto. No en todos o no para todos se nos dice que vino el Espíritu de Dios. O sea, estamos viendo la acción del Espíritu Santo en medio de este tiempo de los jueces. Cómo aparece el Espíritu Santo en un momento determinado para una labor determinada. Ahora, se nos ha contado dentro de la lectura que solamente hasta ahora a 2 personas, dice la palabra de Dios, que ha sido derramado el Espíritu sobre sus vidas, sobre Otoniel y sobre Gedeón. Ahora, de Débora no lo dice, pero podemos asumir que si era profetisa, el Espíritu de Dios estaba sobre ella. De Débora no lo dice, pero podríamos asumir por sus actos, por sus palabras, por sus acciones. Mire esto: el Espíritu de Dios es derramado y actúa de forma sorprendente. Está guiando a Gedeón a un llamado. Entonces, lo primero,
vimos el estado penoso que tenía el pueblo de Israel, luego vemos la reprensión, luego vemos que Dios escoge un hombre y se va a tomar, y lo vamos a ver a lo largo de estos capítulos. Dios escoge un hombre y el Espíritu de Dios es derramado con poder sobre ese hombre para una acción específica. Vamos al capítulo 7. En el capítulo 7, entonces, en esta segunda parte de la historia de Gedeón, dice: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, miremos esto, este capítulo 7 nos narra la victoria de Gedeón sobre los madianitas de una forma milagrosa y de una forma muy especial. Dios elige un número de hombres, Dios elige a 300 hombres para asegurar que la gloria fuera divina y no humana. Y ahora, esos 300 hombres debían enfrentarse aproximadamente a 135,000 hombres muy bien armados, muy bien capacitados, que venían dispuestos a la batalla en contra de Israel. Y esto es bien singular. ¿Por qué? Porque Gedeón escoge inicialmente un ejército de 32,000 hombres. Y cualquiera puede decir, bueno, 32,000 contra 135,000, está bien, serían 1 contra 4. A cada hombre le tocaría vencer a 4 hombres del ejército enemigo. Pero Dios dijo, son muchos. Son muchos. Y aquí vienen las estrategias de Dios. O sea, Dios está dirigiendo a Gedeón. Y lo dirige en una estrategia muy loca, muy salida de cualquier lógica humana o militar, digámoslo así, de cualquier estrategia militar. Cualquier estratega militar diría, enfrentar un ejército tan grande con 300 hombres es una locura, es un suicidio. Pero recordemos esto, que los pensamientos de Dios y los planes de Dios son muy contrarios o muy opuestos a los pensamientos nuestros. El hombre piensa de una manera diferente. Y aquí vemos cómo Dios le ordena, le dice a Moisés que el pueblo que está con él es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. O sea, ¿qué era lo que Dios quería? Mostrar su fuerza. Que la gloria no fuera para el ejército, que la gloria no fuera para Gedeón, sino para ¿quién? Para Dios. O sea, 300 hombres contra 135,000, solamente un milagro y solamente la mano de Dios podía salvarlos y podía levantarlos. Entonces Dios le ordena a Gedeón reducir sus tropas. Primero, se le permite irse a los temerosos. El que tenga miedo, dice en el versículo 3, quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, se devuelven 22,000. 22,000 que tenían miedo, 22,000 temerosos, 22,000 que a lo mejor no estaban seguros. Y aquí vemos que no todos están capacitados para la guerra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y vemos cómo Dios va haciendo una criba, un filtro en este ejército. Quedan 10,000. Luego, Dios le da otra prueba, la prueba del agua. Y le dice a Gedeón, lleve esos 10,000 hombres al río a que tomen agua. Y vamos a apartar unos a un lado y otros a otro. Mire, y aquí selecciona solamente a 300 que lamieron el agua como perritos, dejando fuera a los que se arrodillaron. Aquellos que tomaban el agua en su mano y bebían estando erguidos, estando de pie o de rodillas. Aquel que hacía esto, que llevaba el agua a su boca. Pero los que se arrodillaron y metieron su cabeza dentro del agua, ellos no servían. ¿Por qué Dios hace esta prueba? Mire, quizá Dios vio
a los que estaban atentos, a los que aún bebiendo agua y satisfaciendo su sed, estaban atentos, vigilantes, mirando lo que sucedía a su alrededor. Y Dios escoge a 300. Dios escoge a 300 soldados. Y aquí viene una palabra. Dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Mire, con estos 300 hombres yo haré un milagro. Dios aquí nos está diciendo que no hace falta una multitud. Para que Dios haga un milagro no hace falta una multitud, no hace falta grandes números, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ahora, Dios le dice a Gedeón que vaya al campamento. Y una vez más, Dios le dice: yo he entregado a los madianitas en sus manos. Gedeón espía el campamento enemigo y escucha a un madianita que está interpretando un sueño que predice la victoria de Gedeón. Y Gedeón dice aquí que cuando él escuchó, dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mire, dice que cuando Gedeón oyó el relato, adoró al Señor, se postró. Eso es la adoración. O sea, aquí viene la confirmación. Entonces miremos lo que tenemos hasta aquí. Gedeón, o el pueblo de Israel, tenía un enemigo, los madianitas, que estaban trayendo pobreza, estaban trayendo miseria y estaban haciendo estragos en el pueblo de Israel. Dios escoge a un hombre, lo levanta, pero le dice: la victoria es mía, déjese guiar, que yo voy a traer victoria con estos 300 hombres, porque ya se los he entregado en sus manos, porque ya están vencidos. Ahora viene la batalla. Divididos en 3 grupos, estos 300 hombres rodean el campamento, tocan trompetas, y Dios les da una estrategia a estos 300. Dios le dice a Gedeón: tome trompetas o chofares, tomen antorchas y tomen cántaros vacíos. Pongan las antorchas encendidas dentro del cántaro y lleven las trompetas en su mano. En ningún momento se nos dice que llevaban armas, pero la estrategia era esa. Y una vez más, pensemos en la lógica humana, pues esto no es estrategia para una batalla. Estas no serían armas para defenderse ante un ejército enemigo. Pero recuerde una cosa: la batalla es del Señor. La batalla la libra el Señor, y la batalla es del Señor. Y no es con espada ni con ejército, sino con la fuerza del Señor, con la fuerza de Dios. Esto es bien fuerte y bien importante. Ahora, la estrategia está en ¿cuál? Que Dios le dice: tome chofares, tome antorchas encendidas y tome cántaros. Y le dice entonces que vayan avanzando, se dividen en 3 grupos, tocan las trompetas, rompen los cántaros y gritan: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y esto causa el caos y los madianitas huyen. Los madianitas huyen y se matan los unos a los otros. O sea, se mueren de miedo. Se mueren de miedo y Dios les da la victoria. Vemos aquí entonces que Israel vence esta batalla. Y Gedeón convoca a Efraín, convoca a la tribu de Efraín para capturar a los líderes madianitas, a 2 reyes, Oreb y Zeeb. Estos reyes son capturados, son muertos por parte de los de Efraín. Ahora entonces, ¿qué nos dice este relato y qué nos enseñan estos 2 capítulos? Miren, nos está hablando de la dependencia de Dios por encima de la fuerza numérica. No son los números, no es la alta capacitación. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor nos da la victoria.
claves de este capítulo. Escuche la voz de Dios. No se ponga a razonar. Es que esto no tiene sentido. No. Escuche la voz de Dios y escuche la estrategia que Dios le da. Ahora, las trompetas, los chofares y las antorchas tienen un significado especial. Esto tiene un significado especial, lo cual vamos a estar tocando en el siguiente tema, si Dios nos presta la vida, para que usted esté atento al siguiente tema, porque este tema no termina aquí. Vamos a profundizarlo un poquito más en el siguiente video, en el siguiente estudio, porque vamos a continuar estudiando este libro de Reyes. Así que entendamos esto. La batalla la libra el Señor. La victoria no la da el Señor, no nos la da otro. La da el Señor. No son los números, no son las armas, no son las muchas estrategias humanas que nos podamos inventar. Aprendámoslo hoy. La victoria es del Señor. Yo quiero invitarles a que oremos, a que oren conmigo. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la fidelidad que tienes para cada uno de nosotros. En este día, Padre Santo, venimos a presentarte todo nuestro ser, nuestros corazones, nuestras vidas delante de ti, Señor. A decirte gracias. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos llenado con tu amor y con tu presencia, por saciar cada día todo nuestro ser, Señor. Padre Santo, te damos gracias, porque a través de tu palabra tú nos das las estrategias para vencer a todo espíritu inmundo que quiere venir a dañarnos, que quiere venir a azotarnos, que quiere venir a empobrecernos, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a todo espíritu de Madián, a todo espíritu de pobreza, a todo espíritu de miseria, a todo espíritu de empobrecimiento, de infructuosidad, Señor. Padre, y levantamos nuestro corazón, levantamos nuestra voz a ti para pedirte perdón, oh Señor, para pedirte, Señor, que nos perdones por haber caído, Señor, en pecado, por haber hecho cosas que a ti no te agradan, Señor, por haber hecho cosas que no son agradables delante de ti, Señor. Padre Santo, aquí están nuestros corazones, Señor. Hoy nos quebrantamos delante de tu altar, delante de tu presencia, Señor. Quebrantamos nuestra vida, así como se rompieron, Señor, esos jarrones, esos cántaros, se rompieron para que salga la luz, para que salga la luz de nuestro interior. Padre Santo, hoy, Señor, quebrantamos nuestra vida. Te pedimos, Espíritu de Dios, que quebrantes nuestra vida, Señor. Que nuestra vida hoy sea llena, sea saciada y sobre todo, amado Padre, que podamos convocarte a ti como nuestro Rey, como el Señor de nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre Santo, te pedimos que derrames de tu presencia sobre cada parte de nuestro ser, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, Señor. Que derrames de tu presencia y que podamos, Señor, hoy escuchar tu voz, escuchar la voz del ángel que viene a hablarnos, la voz del Espíritu de Dios que viene a traernos vida, a traernos palabras que nos levantan y nos fortalecen. Padre Santo, te bendecimos y te exaltamos hoy, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.